Hay cosas que uno instala para sentirse seguro. La cámara del pasillo fue eso, una decisión práctica, casi aburrida, tomada un martes después de que Rodrigo escuchó pasos a las 2 de la mañana por tercera vez en la misma semana. No era supersticioso, era ingeniero. Compró el modelo más barato que tenía buenas reseñas, lo instaló él mismo en el ángulo superior del pasillo central, ese corredor de 4 metros que conectaba las habitaciones con el living. La imagen era buena, visión nocturna en verde, ángulo amplio. Todo quedaba en un disco duro pequeño que guardó en el cajón de su escritorio. La primera semana no grabó nada relevante. Su hija Isadora caminando sonámbula hasta el baño, el gato moviéndose entre sombras, Rodrigo mismo, una noche, yendo a buscar agua sin recordarlo al día siguiente. Todo normal, todo explicable. Fue Catalina, su esposa, quien notó lo del horario. Estaba revisando las grabaciones del jueves, buscando el momento en que juraba haber escuchado algo cerca de las 3 de la madrugada. Encontró el archivo, lo abrió. El pasillo vacío, quieto, la luz verde del sensor capturando el corredor sin novedad. Pero la marca de tiempo en la esquina inferior derecha decía 02:57. Ella sabía que había escuchado los pasos después de las 3. Lo recordaba porque había mirado el teléfono. Pensó que la cámara estaba mal configurada. Le dijo a Rodrigo. Él revisó los ajustes, corrigió la hora, sincronizó con el servidor. Quedó perfecta. Al día siguiente volvió a estar 3 minutos antes. No 3 minutos y algo. Exactamente 3. Rodrigo buscó foros técnicos. Encontró que algunos modelos baratos tenían problemas de sincronización con ciertos routers. Lo anotó como un defecto menor y lo dejó estar. El desfase no era importante. Las grabaciones seguían mostrando nada, hasta que mostraron algo. Era una noche de mayo, fría, con la humedad particular de Valparaíso metiéndose por las rendijas de la ventana del pasillo. Rodrigo revisaba los archivos de la semana en su computador, en modo rápido, saltando de fragmento en fragmento. Pasillo vacío, el gato, Isadora, pasillo vacío. Se detuvo. En el archivo del miércoles, 02:41 según la cámara, había una figura de pie al final del pasillo. No era el gato, no era Isadora, era una silueta adulta, quieta, mirando hacia la cámara. La imagen en verde hacía difícil distinguir detalles, pero la postura era humana, completamente quieta, los brazos a los costados. Rodrigo retrocedió el video. La figura no había entrado de ningún lado. En el frame anterior, el pasillo estaba vacío, y en el frame siguiente, también. Un solo frame, menos de medio segundo. Llamó a Catalina. Ella vio lo mismo que él. Ninguno durmió bien esa noche, aunque ninguno lo dijo en voz alta. A la mañana siguiente, con luz de día y café de por medio, encontraron 3 explicaciones posibles. Un error de compresión del video, una sombra del gato amplificada por el ángulo, o Isadora en un episodio de sonambulismo más severo de lo habitual. Llevaron a la niña al pediatra. Todo normal, sin episodios registrados clínicamente. Pusieron una segunda cámara, esta vez en el living, apuntando hacia la entrada del pasillo. Esa cámara no tuvo problemas de sincronización. Su hora era perfecta. Durante 4 días, nada. Rodrigo empezó a convencerse de que había sido un artefacto visual, algo que el cerebro convierte en figura humana porque está entrenado para hacerlo. Pareidolia, le explicó a Catalina con la seguridad de alguien que acaba de buscar la palabra en internet. El 5.º día, la cámara del living grabó a Rodrigo saliendo de su habitación a las 3:14, caminando hasta la cocina, sirviendo agua, volviendo. La cámara del pasillo grabó lo mismo, pero 3 minutos antes. A las 3:11, Rodrigo ya estaba caminando por el pasillo. Misma ropa, mismo vaso, misma forma de rascarse la nuca antes de entrar a la cocina. Rodrigo vio los 2 videos uno al lado del otro durante mucho tiempo. No salió de su habitación a las 3:11, estaba durmiendo.
Lo sabía con la certeza física de quien conoce su propio cuerpo. Había sido un sueño pesado, sin interrupciones, y se había levantado a las 3:14 porque tenía sed. Lo que grabó la cámara del pasillo 3 minutos antes no era un error de sincronización, era él, moviéndose exactamente como él se movía, con sus mismos gestos, su misma cadencia al caminar, esa forma ligeramente asimétrica que tenía desde una lesión vieja en la rodilla derecha. Catalina quiso llamar a alguien, no supo a quién, a la policía, a un técnico, a su madre. Rodrigo le pidió una semana más. Quería entender. Esa semana empezó a registrar todo. Anotaba en un cuaderno la hora exacta en que hacía cosas por la noche. Cada vez que se levantaba, cada vez que se movía, lo escribía de inmediato con el teléfono en la mano para no confiar en la memoria. Los resultados fueron metódicos y perfectos, y absolutamente perturbadores. La cámara del pasillo grababa sus movimientos nocturnos exactamente 3 minutos antes de que ocurrieran. No aproximadamente, no a veces, siempre. 3 minutos. Como si el pasillo de 4 metros de su casa fuera una grieta donde el tiempo tenía una textura distinta. Como si algo en ese corredor supiera lo que iba a pasar antes de que pasara. Una noche, Rodrigo decidió probar algo. Se levantó a las 2 de la mañana, se paró frente a la cámara del pasillo y esperó, completamente quieto, mirando el lente verde durante 10 minutos, sin moverse, sin volver a la cama. A la mañana siguiente revisó la grabación de la cámara del pasillo. A la 1:57, 3 minutos antes de que él se levantara, el pasillo aparecía vacío. No había nadie. El pasillo estaba solo. Ninguna figura, ningún Rodrigo anticipado. Se quedó mirando la pantalla sin entender. Entonces buscó los archivos de esa misma noche, pero de los días anteriores, ordenados por hora, y encontró que a la 1:57 de esa madrugada sí había algo grabado, pero en el archivo del día anterior. La cámara había grabado el pasillo vacío, excepto que al fondo, apenas visible en el límite del ángulo, había una figura quieta, mirando hacia adentro, no hacia la cámara, hacia la habitación de Isadora. Rodrigo nunca pudo determinar si era él mismo. El ángulo era demasiado lateral. La figura tenía su altura, su complexión, pero la cabeza estaba girada. No había forma de ver la cara. Esa mañana, llamó a su cuñado para que se quedara con Isadora una semana. Le dijo a Catalina que era por el trabajo. Catalina no le creyó, pero tampoco preguntó, porque hay cosas que uno prefiere no saber con certeza. Rodrigo desconectó las cámaras esa tarde, formateó el disco duro, pintó el pasillo de un color más claro como si la luz pudiera cambiar algo que no era un problema de oscuridad. 3 semanas después, Catalina le preguntó si había vuelto a escuchar pasos. Rodrigo dijo que no. Era verdad, no había vuelto a escuchar nada. Pero desde que desconectó las cámaras, había empezado a despertarse exactamente a las 02:57 todas las noches, sin razón aparente, completamente alerta, mirando el techo, con la certeza física e inexplicable de que en el pasillo, del otro lado de la puerta, algo estaba a punto de moverse. Esperaba 3 minutos. Luego todo quedaba en silencio, y él nunca abría la puerta para mirar, porque hay preguntas que uno instala para sentirse seguro, y hay respuestas que es mejor no ver grabadas. Si quieres seguir cruzando este límite conmigo, deja tu like y suscríbete al canal. No todos los relatos se cuentan 2 veces. ¿Tú habrías seguido grabando o habrías hecho lo mismo que Rodrigo? Déjame tu respuesta en los comentarios. Algunos de los que escriben ahí abajo me preocupan un poco.